Buenas tardes. Esta parte va a tener que cortar la grabación. Sí, obvio. Tranqui, que yo lo edito. Yo soy Iván Cerevich del Movimiento por Económicas. El día de hoy vamos a estar haciendo una charla de debate en torno a los distintos problemas que se desagregan del plan de dolarización que, como ustedes bien saben, ha sido colocado en debate en el marco de esta campaña electoral, pero también el debate económico y político de los últimos años por parte de Javier Milei como representante de la Fuerza de la Libertad de Avance. Desde el Movimiento por Económicas nos pareció que era muy importante realizar una charla con estas características porque entendemos que el fenómeno fundamental de este proceso electoral en este año 2023 ha sido la explosión de un enorme repudio popular, de una enorme bronca popular en contra de lo que han sido 4 años de gobierno de ajuste, de hambre y de miseria por parte del armado político nacional de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa. Ahora bien, hay una situación paradojal en el debate político argentino, y es que esa bronca popular está siendo en parte canalizada por una fuerza política cuyo plan de gobierno representa un salto en calidad en los niveles de ajuste, hambre y miseria que se destinan para las masas en este país. Entonces hemos traído a Fran Bianchi, licenciado en Economía de esta casa de estudios, un graduado de la Facultad de Ciencias Sociales, colaborador del CIEA, uno de los institutos de investigación, también de esta casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires, especialista en macroeconomía, que ha venido publicando diversos trabajos sobre la cuestión del agro, cuál es el ciclo de reproducción del capital agrario en nuestro país, que actualmente está elaborando un estudio sobre el problema de la dolarización y que, bueno, es un honor para nosotros poder presentarlo porque porta un apellido que sin duda alguna representa los intereses populares, un enorme triunfo y unas alegrías y recuerdos de alegrías para la masa de este país. Así que, bueno, sin más preámbulos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, como dijo Iván, es un artículo un poco en elaboración, así que por ahí hay algunos datos que no tenga tan a flor de piel, pero que iremos elaborando. Un poco, había pensado la charla, el artículo más en general, ir desglosando punto por punto el tema de la dolarización y ver, digamos, en qué otros lugares el mundo se ha aplicado, ¿no? Porque actualmente tenemos una inflación que está en el 12% mensual, que anualizado eso lleva al 160 y pico, pero que en definitiva, bueno, es una inflación que va a seguir avanzando. Las proyecciones de relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central es de mayor inflación. Entonces surge a partir de esta situación en la cual, como bien decía Iván, los gobiernos anteriores vienen dejando sus mandatos con una inflación que duplica la anterior. Cristina Kirchner duplicó en su segundo mandato la inflación respecto del pasado. Macri lo hizo totalmente también respecto de la inflación que había dejado Kirchner. Y Alberto está, bueno, más que duplicando ese 50,4% que dejó Macri en su momento. Bueno, con una inflación se proyecta que puede llegar a 150 más o menos hasta que termine el año. Entonces, bajo ese fracaso, si se quiere, lo que nos vienen gobernando, al menos durante los últimos 30 años, pero particularmente con un fracaso más rotundo en estos años que se viven, con una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores que en los últimos 6 años perdieron alrededor del 25% de su poder adquisitivo, los trabajadores informales aún más, 43%. Entonces, bueno, frente a eso surge como, bueno, innovadora, salvadora la idea de la dolarización con este tipo, con Milei, ¿no? Pero que no es nueva, se viene agitando previamente, de forma, cada vez cuando se acelera un poco la inflación, surge de algún modo en los medios hegemónicos, bueno, una idea de que la dolarización va a ayudar a definir el tema inflacionario. Entonces, queríamos ver qué países ha aplicado la dolarización, cómo ha funcionado y, bueno, una experiencia cercana que tuvimos en Argentina, que es la convertibilidad, en definitiva. Cuando uno va a ver la lista de los países dolarizados, no se encuentra con ninguna potencia mundial, como dice Milei, ¿no? Que va a llevar a la Argentina a ser la primera potencia mundial de vuelta,
como si alguna vez lo hubiéramos sido, ¿no? Sino que nos encontramos con países como Ecuador, El Salvador, Islas Marshall, Palau, Panamá, Timor del Este. O sea, países que claramente no componen las 50 primeras economías del mundo y que, bueno, que justamente se caracterizan por su atraso, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a meternos un poco en la economía ecuatoriana, que es la economía más, si se quiere, grande de todas estas y que tiene su relación un poco con Argentina por entonces en Sudamérica y bueno, por ser dentro de estas la más importante, ¿no? Sin embargo, tiene un producto bruto que es un cuarto del de Argentina y sus principales producciones y exportaciones son petróleo, camarones y bananas, ¿no? Por acá viene todo el chiste de los países bananeros. Bueno, hay varios memes ahí que nos hicieron reír. Pero bueno, 35% del petróleo, 22% camarones, 10% bananas, en lo que exporta Ecuador. Y que la economía gira en torno a estas exportaciones principalmente. Entonces, ¿cómo surge el tema de la dolarización? En los 90, al igual que en el resto, en gran parte de Latinoamérica, estaba llevándose adelante el consenso de Washington, las políticas que surgían de ahí y que, que iban con un grado importante de desregulación bancaria, con una poca intervención del Banco Central Ecuatoriano, que justamente la única tarea que tenía era salir de último garante, no estaba dando créditos ni interviniendo en el mercado, sino que era garante de última instancia y una desregulación financiera que hacía bajar los encajes bancarios, que en definitiva daba libre movilidad de capitales y que sobre esa base justamente se apoyaba un poco la economía ecuatoriana de los 90. Entonces, a nivel internacional y también en Ecuador surgieron en este momento las bajas tasas de interés, entonces con esta baja regulación se armaban una serie de burbujas financieras porque los controles sobre los créditos que daban los bancos eran controlados en una sintonía muy poca, era muy poco el control que tenían sobre esos créditos. Entonces se iba armando de a poco una burbuja financiera que no tenía un correlato real por detrás de la economía que frente a ciertos cimbronazos pudiera dar cuenta de eso. Y justamente esta burbuja se pinchó, ¿no? Que fue con una serie de crisis que atravesó Ecuador particularmente, pero también a nivel internacional. Estuvieron las crisis internacionales, la crisis del tequila, la crisis de los tigres asiáticos, la crisis brasilera en el 99, la crisis en Rusia. Entonces, estas crisis fueron alterando en cierta parte la economía ecuatoriana, pero también, algo más, si se quiere, coyuntural de Ecuador, que fue una gran inundación en el 98, que eso tiró por abajo toda la parte de la producción agropecuaria, que es también donde se apoyaba la economía ecuatoriana, y también estropeó un poco la producción en torno al petróleo. Además de eso, una caída impresionante de los precios del petróleo por esa época. Del 90, el precio del petróleo de barril estaba a $40 y pasó en el 98 a 20, o sea, una reducción de la mitad. Y eso terminó de iniciar la crisis de impago de créditos, ¿no? En definitiva, no había posibilidad de gran parte de la economía de poder saldar esos créditos, hacer cuenta de esos créditos por la crisis económica en que se encontraba el país. Entonces se fue cayendo una serie de impagos y eso fue lo que, fue la pieza del dominó que terminó de hacer caer, toda una corrida bancaria que fue justamente por esta crisis de impagos, con el rumor de que los bancos no iban a poder devolver la plata que estaban de los depósitos, una gran corrida bancaria que el gobierno ecuatoriano trató de salvar justamente con una emisión importantísima hacia los bancos. Del 97 al 98 la base monetaria creció el 44% en un año y fue justamente para financiar a los bancos. Pero los bancos, obviamente, con la poca regulación que tenían, en definitiva, lo que hicieron fue darse autopréstamos a empresas en el exterior, y era lo que venían haciendo, de forma de poder fugar esa guita en dólares. Entonces, las monedas, los sucres que le daba
el gobierno, en definitiva, eran fugados como dólares, y así arrancaba una dolarización de un círculo rojo que era el que le llegaban los sucres, ¿no? En definitiva. Bueno, esto no hizo más que acelerar la crisis, con más inflación por esta mayor emisión y por el resto de las condiciones, y bueno, se llega a que se da un feriado bancario de 5 días en el cual bueno, no logra su cometido, que era tranquilizar las cosas, sino que todo lo contrario, los tipos, la gente empieza a caer en una mayor extracción de dinero, ¿no? Entonces, bueno, acá se declaran varias quiebras de los bancos que también son rescatadas en dólares, y bueno, se llega a una situación en la cual, bueno, gran parte de los bancos están cubiertos de forma privada, digamos, con los autopréstamos, entonces se entra en una quiebra total de los bancos. El 70% de los bancos ecuatorianos quebraron. Algunos eran absorbidos por parte del Estado, y la absorción, ¿cómo era? El Estado ponía la plata a un banco particular, que se pusieron 800 millones de dólares, que era el 70% de las reservas en ese momento de Ecuador, y que consistía en que le daban los dólares a la empresa, le compraban su parte y cancelaban todos los créditos. O sea, créditos que una parte eran con un sector de la economía que no tenía nada que ver con los bancos, otra con los autopréstamos que se daba en los propios bancos. Entonces le cancelaron las deudas que tenían y le dieron la posibilidad de concretar la fuga que habían tenido. Entonces, en ese momento, ya liquidadas las situaciones, esas empresas, lo gracioso acá es que esas empresas que rescataban se llamaban AGD, pero no es Asociación Gremial Docente, sino que era Asociación de Garantía de Depósitos, una cosa así. Que era total, o sea, que decían, bueno, nosotros ponemos la plata para que en definitiva la gente vea garantizados sus depósitos y que se pueda dar una salida a la gente que iba a buscar el depósito del banco. Bueno, finalmente terminó siendo todo lo contrario. Después de estas compras del Estado, de estas garantías del Estado, se declaró que todos los depósitos mayores a 1 millón de sucres, que equivalía a $200, o sea, es como si hoy te dijeran todos los depósitos de más de 140.000 pesos, quedan postergados su devolución hasta 1 año. Es decir, un corralito de los depósitos de más de 1 millón de sucres, que eran más de $200. El resto se podía sacar, ¿no? Pero bueno, rápidamente ahí comenzaron a circular los depósitos de garantía, que eran como una forma, si siquiera del Bonex, que si lo cambiabas en el momento tenías una quita del 70%. Entonces, de un día para el otro, si vos querías tener efectivamente tu plata, bueno, tenías una quita del 70% de lo que era tu depósito inicial. O sea, en términos nominales, ¿no? Te descontaban el 70%. Y después de eso se anuncia la dolarización. ¿Qué es lo que sucede con la dolarización? Como no había reservas en el Banco Central ecuatoriano, hace un salto de tipo de cambio hasta 25.000 sucres, era de 7.200 sucres a 25.000 sucres. O sea, una devaluación del 247%. Había gente que tenía sucres retenidos por el Estado que no podía sacar y que se vieron de toda esa devaluación que se comieron los sucres esos. Entonces, se anuncia esa dolarización y bueno, y ahí surge algo muy ilustrativo, que es, supuestamente con esto iban a arreglar la inflación, y en el año de la dolarización, en el 2001, hay una inflación del 96% en dólares. O sea, 96% en dólares. Es una locura, debe ser. No me fijé, no lo relevé yo, pero debe ser uno de los pocos momentos o de las pocas situaciones en el mundo que hubo tanta inflación en dólares. Entonces, bueno, obviamente, acá metiéndonos un poco en el tejido social, veníamos de una super crisis económica y demás, y ahora teníamos una crisis que era hiperinflacionaria, porque en términos de dólares hay una inflación de ese estilo, y una super devaluación, ¿no? Entonces, el ingreso familiar, que en el 99 era que los ingresos familiares podían cubrir el 70% de la canasta básica, o sea, una situación de super crisis, porque
no podían cubrir la canasta básica, pasaron en el 2002 al 63%, ¿no? Como una crisis aún peor. Y encima tampoco fue que se eliminó la inflación a partir de eso, ¿no? En el 96 hubo esta inflación del 96%, en el año siguiente del 40%, en el año siguiente del 30%, y bueno, después se fue normalizando, pero siguiendo la inflación de Estados Unidos, ¿no? En torno al 5 y 2%, una cosa así. Excepto en el año 2008, que estuvo la crisis internacional de Estados Unidos y que hubo un salto del 8%, ¿no? De esa inflación, sin ningún tipo de protección de herramientas monetarias que pudieran paliar esa crisis. Pero entonces, bueno, y ahora, como para tener un poco estos números, yo había pensado escribirlos. La pobreza en ese transcurso pasó del 56 al 69%. Voy a escribir porque son una serie de números, si queda ilustrado, ¿no? Pobreza pasó del 56% al 69%. Esto es 99 al 2001. Perdón, al 2002. Después, la canasta básica, lo que había dicho, 69% se da sobre el ingreso familiar. 69% pasó al 63%. Y bueno, y acá los defensores de la política esta de la dolarización dicen, bueno, un poco che, lo que pasó en Ecuador está buenísimo porque subieron los salarios, porque hay menos desempleo. Entonces, esas son cosas que vale la pena retrucar, ¿no? Porque hubo una recuperación del salario sobre la base de que estaban en $220 previo a la dolarización y pasaron ahora a estar en 2023, esto es en el 99 también. Y en 2023 están $450. ¿Pero qué pasó? También hubo una inflación en el medio, no es que frenó la inflación. Entonces, si uno mira en términos de canasta básica, esta era el 69%, como habíamos dicho antes, y ahora, en el 2023, estos $450 sirven para cubrir el 57% de la canasta básica. O sea, menos que el periodo que salieron de la dolarización. O sea, un deterioro aún mayor. Por eso cuando dicen el crecimiento de los salarios, bueno, es como si a vos te dijeran, no sé, ganás 1.000 bolivianos. Bueno, eso es mucho o poco. No sé, tengo que verlo, compararlo con lo que me requiere subsistir, básicamente, ¿no? Entonces, en su momento, cuando estaba todo en sucres, bueno, la canasta básica era un poco más barata, o sea, igualmente no se llegaba a cubrir, pero era más barata en términos de dólares. Ahora no solo aumentó el salario, sino que más que aumentó la canasta básica. Entonces, nada, vemos que para los trabajadores es un detrimento y encima, bueno, está esto de la cantidad de desempleo, ¿no? Pero hay un dato curioso, porque el INEC, que es el Instituto de Censos ecuatoriano, mide el desempleo de una manera curiosa, que es que no incluyen a trabajadores que trabajan gratuitamente, básicamente. Tienen un apartado que dicen que hay trabajadores no remunerados. Y si uno suma, digamos, desde el desempleo, o sea, si se considera el desempleo como trabajadores no remunerados, o sea, ¿quién trabaja no remuneradamente? No es algo muy ilógico. Trabajadores no remunerados más desempleados, esto desde el 2007, que es de donde van las estadísticas acá del INEC, bueno, me quedo medio. Desde el 2007, hasta la actualidad, siempre se mantiene el 14%. O sea que es una barbaridad. Si uno compara con Argentina, en Argentina tenemos el 7%. Está bien que en ese 7% hay medio chamullo, un poco de numerito ahí también con los potenciar trabajo, pero bueno, 14% no es algo defendible, ¿no? En cierto punto para la dolarización. Bueno, después de esto, empleo infantil. Se mide el empleo infantil en Ecuador. Es del 8,5%. Casi el 10% de los pibes, uno de cada 10 pibes labura. El 20% tienen desnutrición infantil crónica. El 25% no asiste a clase.
Y bueno, y el tema de la pobreza, que está bueno, porque yo había dicho que en el 2002 era el 69%, cambiaron las formas de mediciones y ahora el INEC te dice que es del 25% la pobreza. Pero si uno lo mide con la vara argentina, la pobreza es del 65% en Ecuador. O sea, un salto zarpado. Entonces, bueno, eso con los datos sociales, si se quiere, ¿no? Después quería hacer un salto a la parte económica. Porque se dice esto que con la dolarización hay una rigurosidad fiscal, ¿no? Que justamente uno cuando dolariza, después toda la parte estatal, si uno incurre en déficits fiscales, debe ser financiada, como no se puede financiar con emisión, la otra forma de financiar el déficit, que recordemos es lo que se gasta más de lo que se ingresa, la única forma de financiarlo es tomando deuda. O sea, obviamente hay un ajuste descomunal para no caer en déficit, porque todo lo que tenés de déficit es tomar más deuda. Entonces, supuestamente, la dolarización viene a evitar los déficits fiscales. Bueno, mentira tampoco. En los 23 años que estuvo la dolarización, 12 de esos 23, o sea, más de la mitad, bueno, hubo déficits fiscales y la deuda pasó de 17.000 millones a 59.000 millones, o sea, un crecimiento del 250% más o menos. Y en ese periodo pasó 2 veces en default. O sea, ahí vemos que parte de ese discurso tampoco cuadra. Y en la medida que continúa habiendo fuga de capitales, digamos, en la medida que son las empresas extranjeras, muchas veces, la mayoría de las veces, las que son las productoras dentro del país, fugan esa plata, entonces necesitas para que no caer en una depresión económica, necesitas constantemente entrada de capitales, ¿no? Por eso toda la ingeniería financiera que está abierta ahí justamente busca tener tasas de interés un poquito más arriba que las de Estados Unidos. Ahora con las subas de tasa eso, bueno, lleva justamente a que se acreciente aún más la deuda. Pero aparte surge todo un drama que es el tema del narcotráfico, que a partir de esta necesidad de entrada de dólares se profundizó mucho el tema del narcotráfico y ha sido, porque justamente van ahí a lavar dinero en dólares, que es la forma más fácil de hacerlo, y ha crecido mucho al nivel de que, mientras era un país de tránsito de droga anteriormente, ahora es uno de los productores, está junto con Colombia y Perú en ese tridente, digamos, de los productores de droga más importantes de Latinoamérica. Y bueno, y esto lleva a un avance de la corrupción zarpada y la vinculación política de estas bandas, y que fue en definitiva lo que llevó en las últimas elecciones al asesinato de uno de los candidatos a presidentes y bueno, todo el quilombo este. Y además subió la tasa de homicidios de una manera desastrosa. Se calcula que se mueren 40 personas cada 100.000 habitantes en el 2023. En Argentina son 4,2. O sea, zarpado. Entonces, para ir terminando Ecuador, la dolarización no pudo contra la inflación, que siguió habiendo, no pudo contra el déficit, que siguió habiendo, no pudo contra la corrupción, que siguió habiendo, y en todos los casos se profundizan estas cosas, bueno, excepto por la inflación, pero tuvieron esta inflación en dólares, y que termina siendo un mayor ajuste para los trabajadores, porque como vemos, no pudieron ganar nada, es más, perdieron sobre el periodo de supercrisis que tuvieron en el 98 y el 99, o sea, previo a la dolarización. Entonces, digamos, en cierto punto el PBI se recupera montado en los precios de las commodities, como el resto de Latinoamérica, en el periodo del 2000 al 2010, que hubo una mejora del PBI ecuatoriano, que eso no se tradujo en mejora para la calidad de vida de los trabajadores, pero que sí tuvo ese auge, al igual que en el resto de América Latina. Entonces, bueno, muchas veces por ahí se trata de endiligarlo justamente a eso. Pero bueno, nada, ahí cerrando un poco Ecuador, así lo voy metiendo porque si no hablo demasiado. Bueno, pasando un poco al tema convertibilidad, ¿no? Porque vemos particularmente que tienen ciertas similitudes, cierto punto, ¿no? En cuanto a
bueno, este 1 a 1 que significaba cierta paridad cambiaria. Para contextualizar un poco, se veía un momento, un cierto punto similar, con alta inflación en Argentina. Estuvo la hiperinflación con Alfonsín, que llegó a una inflación del 3000% anual, ¿no? Nosotros ahora, o sea, se hacían varias comparaciones entre la situación actual y la situación del 89. En el 89 había un 10% de inflación en febrero, o sea, similares a lo que tenemos ahora, y en junio de ese año saltó al 114 y después al 196 en julio. Entonces, esa fue la inflación más alta mensual que tuvimos en Argentina. Entonces se trazaba cierta relación con la situación en ese sentido. Pero bueno, todavía no estamos en esta inflación, en estos niveles de inflación mensuales, por suerte, por ahora. Bueno, entonces en ese contexto sale Alfonsín, adelantando las elecciones, se asume Menem con un plan BB, que lejos de ser tierno era de ajuste, tarifazo y devaluación, y se llamaba BB por Bunge-Born, que es una de las cerealeras y más importantes de Argentina, y bueno, que tiene una larga tradición y, digamos, parte de la casta, si se quiere, empresarial. Bueno, que tuvo un gran fracaso, ¿no? Y que aceleró también la inflación. Y sale el economista que estaba en ese momento, que era justamente Bunge-Born, aliado a ellos, y se introduce Herman González, ¿no? Que es un chabón que hizo una liberalización de la economía en cuanto a dejó libre el dólar, dejó libre las tasas de interés, dejó libre los precios, y a su vez hizo el plan Bonex, que básicamente consistió en que todos los plazos fijos de más de 1 millón de australes, o sea, $555, bueno, fueran reemplazados por bonos de deuda externa a 10 años. Del 89 vos los cobrabas en el 99. Y recién al tercer año de tenencia de esos bonos te daba algún tipo de interés, algún tipo de beneficio de tenencia de esos bonos. Y entonces estos bonos empezaron a ser comercializados a justamente un precio parecido al que tenían los ecuatorianos, al 30% de su valor. O sea que si vos tenías la necesidad de vender ese bono, tenías una confiscación del 70%. Y pese a que se piense que solo era algo que perjudicaba a los ahorristas, porque no era, o sea, porque la gente que tiene plazo fijo que está ahorrando. Bueno, no, había una inflación tan alta que todos los trabajadores ponían su sueldo cobrado mensualmente en plazos fijos semanales para que no se lo coma la inflación. Entonces eso justamente afectó a una parte tan importante de la población, que era el 60% de la base monetaria, lo que lograron retirar, ¿no? Y aún así, con este tipo de medidas, hubo una segunda hiperinflación, que esto es poco conocido. En el gobierno de Menem, en los 90, que se desató de vuelta la hiperinflación, que llevó a ese año la inflación del 2.300%, o sea, el año anterior había 3.000 y este año 2.300, y que termina con la salida de Herman González. Y a partir de ahí, ya con lo que hay que marcar, digamos, es que en estos dos procesos, tanto el de la dolarización como el de la convertibilidad, hay requisitos previos para entrar, si se ve, ¿no? ¿Qué es esto de la hiperinflación, una hiperdevaluación? Que son las formas justamente de licuar todos los pasivos en la moneda nacional y poder reducir la base monetaria justamente para hacer un salto de la moneda. Entonces, estas cosas que suceden, digamos, son requisitos previos para entrar a la dolarización o para entrar a este 1 a 1 a la convertibilidad. Obviamente no es que dijeron, bueno, vamos a hacer la convertibilidad, antes de eso me va a tirar una hiperinflación y demás. Sería muy estúpido en cierto sentido, porque eso es, como no es un plan premeditado, sino que va haciendo sobre la marcha. Entonces, ahí llega Cavallo con el tema de la convertibilidad, que es algo que él ya venía proponiendo desde los años anteriores y venía orquestando un poco todo esto de sentar las bases propias. Entonces en abril del 91 hace una conversión que es de 10.000 australes a $1 y en enero del 92 de $1 a $1, ¿no? Y que esto era garantizado por ley en el Congreso, entonces los capitales podían sentirse tranquilos invirtiendo en Argentina, que cuando ellos quisieran salir iban a poder tener la convertibilidad garantizada.
Y bueno, justamente la posibilidad, el atar el peso al dólar tenía el requisito justamente de que haya una cantidad de reservas en el Banco Central para justificar la base monetaria, es decir, que haya un correlato entre las reservas y la base monetaria. En ese sentido, y también por la alta cantidad de deuda externa que tenía, se pone en marcha el Plan Brady, que tiene un rol central porque es una reestructuración de la deuda que en definitiva fue una prolongación, terminó siendo una duplicación de la deuda que se negoció inicialmente con tasas usurarias y demás, pero que tuvo un rol en el tema de las privatizaciones. Porque del periodo del 90 al 92 se privatizaron una cantidad de empresas increíbles en Argentina. Somisa, que era una siderúrgica, Aerolíneas Argentinas, Entel, que es Telefónica, YPF, Segva, Ferrocarriles, Radio, Televisión, Petroquímicas, del Estado, que fue todo intercambiado por deuda, por bonos argentinos, que no fueron intercambiados por el precio que valían en el mercado, sino que fue intercambiado por precios que valían nominalmente esos bonos. Entonces, hubo privatizaciones que fueron a costa de la deuda argentina. Entonces, te doy una empresa argentina, es como si te doy una provincia, como lo que está pasando ahora más o menos, ¿no? Te doy la cordillera por un cacho de deuda con el Fondo Monetario, por determinados papelitos, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora en términos figurativos, no en términos tan explícitos, ahí era totalmente explícito. Así se vendieron empresas por $12.000 millones. Y después hubo más privatizaciones que fueron por $9.000 millones, pero la mayoría fue con este Plan Brady, entregando deuda. Entonces así se capitalizaron las reservas del Banco Central y así fue el negociado el Plan Brady para poder tener una reestructuración de la deuda, y que esto fue solo del 90 al 92, en 2 años se vendieron esa cantidad de empresas, ¿no? Entonces fue algo terrible. Entonces fue para la acumulación de reservas y para financiar el carry trade, ¿no? Que el carry trade es justamente, se buscaba que haya más entrada de capitales para poder tener determinada cantidad de reservas, que esto justamente está ligado con que la economía no caiga, que estuvo mantenida por esta entrada de capitales, ¿no? Entonces, se garantizaba una tasa superior a la de Estados Unidos, venían los capitales, hacían la guita, tenían la posibilidad de retirarse cuando quieran al tipo de cambio inicial. Para hacerlo un poquito más rápido, esto finalmente termina en una crisis impresionante, pero a la par de estas privatizaciones hay toda una situación con los trabajadores que es justamente la de la expulsión de estos mismos trabajadores de las empresas privatizadas, que pasaban a ser muchas veces servicios, empresas de servicios. Y entonces acá hay cierto mejoramiento inicial de los salarios, o sea, se venía de como en Ecuador, de una situación súper deplorable, y que justamente en los primeros años era medio como inevitable cierto mejoramiento sobre la base de la venta de la joya de las abuelas, ¿no? de la venta de YPF, la venta de todas las empresas. Es como si en estos años, en definitiva, hubiera habido, no sé, como hacer un ejemplo más así tangible, decían, bueno, vos podés vivir una buena vida por 3 años y vendés tu casa y tu auto, ¿no? Pero después de eso, ¿qué? Entonces, vendimos la casa, el auto y demás a nivel nacional para montar unos años de cierta mejoría que tuvo detrimentos sobre la base también. Por ahí había cierto mantenimiento de los salarios en blanco, pero había un ejército de reserva, un ejército de desocupados increíblemente grande que se iba aumentando con el tiempo, ¿no? De ahí terminan saliendo, con todo el drama social del 2001, las organizaciones sociales, que ya son los que conocemos como piqueteros, y que no solamente está la parte del desempleo, sino también la parte de los salarios diferidos, que son las jubilaciones, que hubo todo el curro de las AFJP, que se quedaron con toda la guita de los contribuyentes, mientras el Estado garantizaba en cierto punto las jubilaciones de los jubilados de hoy. Estaban las AFJP que recaudaban únicamente porque no tenían jubilados propios. Entonces, de esa guita quedó poco, después fue estatizada con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que está siendo constantemente saqueado. Entonces,
los salarios estaban más o menos recuperándose, el salario diferido iba a ser un robo, pero aparte todo el tema de la obra pública y demás estaba todo privatizado y en detrimento. En definitiva, el asfaltado de las calles, tener un hospital público, el poder acceder a hospitales, escuelas y demás, son formas de salarios indirectos que tiene un trabajador, y eso también había estado en detrimento. Entonces, estaba este golpe particularmente a los salarios, que bueno, justamente tenía cierta recuperación, pero el esquema ya empezaba en un punto a dar ciertas muestras de que no era duradero en el tiempo, ¿no? Se iban acabando las reservas y demás, se rompía esa paridad de la base monetaria con los dólares, sino que se empezaban a hacer bonos que el Banco Central giraba al Tesoro, de que el Tesoro giraba al Banco Central en dólares. Entonces, sobre esa base, sobre esa tenencia de títulos, se iba emitiendo plata y justamente se iba cayendo en un atraso, una apreciación del peso, justamente por los primeros años de inflación, que iban haciendo perder la competitividad internacional. Entonces, vos tenías que las exportaciones iban en caída, aumentaban las importaciones, entonces tenías una balanza comercial negativa. De esos 10 años, 8 fueron con balanza comercial negativa. Entonces tenías salida de dólares muy importante por la vía comercial, que generalmente suelen ser en Argentina la vía, digamos, de mantenimiento de cierta estructura del comercio exterior. Y la deuda que empezaba con estas crisis internacionales también que vimos anteriormente, con la crisis del tequila, la de Rusia y demás, empezaban un ciclo de salida, ¿no? Entonces, esto llevó a un esquema que se empezaba a quebrar, y que terminó con la salida de la convertibilidad, que falsa salida, ¿no? Porque en definitiva se rompe esa ley. Se estira un poco la situación con la entrada del Fondo Monetario, con más deuda, tomando más deuda, pero llega un punto que el Fondo Monetario suelta la mano ya al gobierno de la Rúa, y termina en otro corralito, otro ataque más fuerte hacia los trabajadores, con jubilaciones que estaban en $100, por ejemplo. Un ataque muy importante a los trabajadores, que termina con un salto evaluatorio del 40%. Entonces, vemos en definitiva que todo ese proceso no trajo trajo una mejoría momentánea en cierto punto para los trabajadores, que no fue duradera, que fue solo para un sectorcito, y que después terminó, con una crisis aún mayor, en definitiva, con la salida de la convertibilidad y un periodo de mayor, si se quiere, la mayor crisis económica argentina hasta el momento, ¿no? Con levantamientos populares, con también saqueos, una situación de saqueo, pero que los levantamientos populares muy importantes, con los piqueteros ahí a la cabeza, con también un sector de la clase media que había visto perjudicado también se había visto perjudicado con el corralito, y eso termina dilapidando la salida del propio gobierno de la Rúa. Teniendo un poco estas dos experiencias, si se quiere, vamos a ver un poco qué significaría para Argentina la situación de dolarización ahora, ¿no? Entonces, teniendo estas dos herramientas, vemos que en ambos casos hubo un periodo de, si se quiere, hiperinflación, de destrucción de destrucción de los ahorros, si se quiere, de una parte de confiscación, mejor dicho, y que para la Argentina se plantea la siguiente situación. Nosotros no tenemos, cuando se habla de dolarización, se habla de reemplazar justamente la cantidad de peso por los dólares que hay en la reserva del Banco Central. Hoy en día no hay dólares en la reserva del Banco Central, hay menos 5.000 millones de dólares de reservas netas, es decir, se está metiendo la mano, si se quieren, los depósitos privados para dar cuenta de los pagos hacia el Fondo Monetario, y una política que en definitiva lleva a que no haya dólares en las reservas. Entonces,
es imposible dolarizar si no hay dólares. Eso parece que Milei no lo entiende, ¿no? Hay un cierto terraplanismo económico, si se quiere, en su imagen, cuando le preguntan, bueno, ¿con qué dólares vas a dolarizar? Bueno, no tengo, o plantea, por ejemplo, una confiscación a los depósitos privados. Bueno, la realidad es que el tipo el planteo no tiene una hoja de ruta de la dolarización. Cuando le preguntan, dice, bueno, tenemos 5 proyectos. Habla de reducir el gasto público, pero eso sí. no alcanzaría para lo que... Claro. Pero bueno, estos 5 planteos, no hay ninguno que diga, bueno, esto es más o menos lo que quiero, ¿no? Ahora vamos a ver uno de Ocampo particularmente, que es como el planteo, si se quiere, más, o que tiene algo de asidero en la realidad, pero no hay algo fijo, y justamente por La eso... coca de la dolarización. La línea Coca, sí, la línea Manao, o sea, porque por lo menos es una línea, el resto no existe. Entonces, porque la línea Coca sería algo más serio, ¿no? Un planteo más serio. Bueno, entonces, nada, en definitiva, bueno, sale Marra, por ejemplo, a decir que, bueno, que se planteaba la dolarización para un segundo o tercer mandato o algo para el futuro. Igualmente resulta una necesidad justamente discutirlo porque es la principal política económica del que es el principal candidato y que ganó las PASO, ¿no? Entonces, diferentes consultoras, por ejemplo, hacen una evaluación de que, devaluando y todo en el medio, el dólar debería llegar como algo, digamos, la evaluación más positiva, la más linda, debería tener el dólar a 7.000 pesos para poder hacer una dolarización. La otra, la menos linda si se quiere, es la de 10.000 pesos, ¿no? O bueno, hay números mayores, ¿no? A medida que va avanzando. Entonces, actualmente tuvimos una devaluación del 22% con Massa, que hubo un pasaje a precios directo casi, ¿no? Tuvimos ahí una devaluación del 22%, los precios mayoristas han avanzado un 18%, ya casi en un mes quedó obsoleta esa devaluación y hubo un pasaje a precios tremendo. Justamente sobre principalmente los alimentos y la canasta básica de los trabajadores. El pasaje a precios de una devaluación de a 7.000 llevaría a niveles de hiperinflación, ¿no? En definitiva. Entonces, ahí tenemos el requisito previo para la dolarización, que es tener previamente una hiperinflación que pueda licuar todos los pasivos del Banco Central, de los bancos en general y del círculo rojo de un sector que seguramente se salvará frente a esa hiperinflación. Hay otro sector de empresariado que podría no haberse salvado en medio de la crisis, ¿no? Entonces, por eso, en parte, cierto sector de las empresas no apoya a Milei, porque podría haber un detrimento en sus cuentas. Sin embargo, vamos por partes. Entonces, eso por un lado, el tema de la hiperinflación. Después está el tema de toda la base monetaria que hay. Hay 32 billones de base monetaria, una base monetaria ampliada. Porque al igual que pasaba con la hiperinflación en el 89, ¿qué hace la gente cuando cobra el sueldo el primer día del mes? Va y lo pone, no sé, en Mercado Pago, en algo que le dé un poquito de interés para que a fin de mes más o menos le vaya rindiendo un poquito más, o no pierda tanto, mejor dicho. Entonces, hay una gran parte de la base monetaria que está metida en eso, que a su vez hay 5 billones más o menos circulando de billetes. El resto de los 26 billones está justamente en los bancos, ¿no? Particularmente una cuenta muy grande es la de las LELIQs, que son 20 billones. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene el próximo gobierno, básicamente, pero que sería para los libertarios si llegan a ganar con el tema de la dolarización, ¿no? Cómo transformás esa masa de plata en dólares, ¿no? Y sería una deuda importantísima también en dólares para el Banco Central. Entonces, el tema es que esa deuda del ELIX está calzada con los depósitos y los plazos fijos de la persona. O sea, los bancos no tienen atada su
sus números a las LELIQs, porque van ganando y van perdiendo, no tienen una tasa fija, sino que están garantizados con una tasa atada a la inflación o atada al dólar, con dólar link, con bono SER, etc. Entonces no están metidos ahí. Tocar las LELIQs es en definitiva tocar los plazos fijos y los depósitos particulares, ¿no? Entonces la confiscación, el plan Bonex de la actualidad podría venir por ese lado también, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas, porque bueno, si sale todo eso corriendo a comprar dólares, bueno, justamente por ahí tendríamos un nivel aún mayor de tipo de cambio. Entonces, ya vemos, o sea, necesitaría estos requisitos previos, y entonces acá surge un poco, bueno, vamos con la propuesta de Ocampo, ¿no? O sea, a la par de todo esto también impondría un ajuste importantísimo, porque justamente vimos que esto, si tenés una economía dolarizada, llevaría todo el tiempo a mayor incurrencia de deuda. Dice que van a hacer un ajuste del 5% en un año, 5% del PBI en un año. Pero bueno, acá hay un truco que es el tema de la casta, ¿no? Ellos te venden que van a hacer un ajuste a la casta, que solo los que van a perder son la casta. Si uno cuantifica cuánto se puede ajustar la casta política, hay un número que es el 0,2%. Un ajuste con toda la furia de la casta, vos recortás 0,2% del PBI. Bueno, el déficit es mucho más. Entonces, ¿por dónde se pretende recortar el resto? Es lo que Milei no dice, que es todo, bueno, todo lo que conocemos como un recorte a la salud, a la educación, a los planes sociales principalmente. Y que bueno, que por otro lado, ¿cómo plantea hacer ese ajuste y cómo plantea, digamos, si hay una dolarización, contener bueno, la situación social, ¿no? Porque nosotros vemos si hay una hiper y una super devaluación, bueno, va a haber un clima social muy movido. Entonces, plantea un aumento del presupuesto para el ejército del 0,6% al 2% del PBI. O sea, cuando hay ajuste es para un sector, no para el sector que va a cagar a palos a los trabajadores si se manifiestan, ¿no? Entonces, lo que desaparece como un Estado que no interviene es en realidad un Estado que interviene a favor de la defensa de ciertos grupos económicos, ¿no? Va a pasar eso. Y entonces, a la par de todo esto está la necesidad de una flexibilización laboral. Diana Mondino, que bueno, recordame, es candidata a diputada nacional. No, Canciller. Es diputada ahora, pero es candidata a diputada que se supone que va a canciller. Ah, no, y le prometió la Cancillería, me parece. Parece que es candidata a diputada y le ofreció la Cancillería. Bueno, dice que a la inflexibilidad monetaria hay que aplicarle una gran flexibilidad laboral. Eso obviamente viene por las condiciones de los trabajadores, la doble indemnización, las regulaciones laborales y bueno, justamente a una desregulación laboral, ¿no? Una mayor precarización, que no haya RT, que no haya horas extra, que no haya pago por horas extra. Y bueno, viene a ser, digamos, la imposición de estos rapis, si se quiere, la relación laboral que tienen los rapis, básicamente, para el conjunto de la sociedad. La uberización, exacto, ese es el concepto. Entonces, vemos eso, ¿no? Que no solo va a haber un gran ataque con la hiper, con la superdevaluación y demás, sino aparte del planteo de terminar de aplastarle la cabeza a los trabajadores con una desregulación laboral que justamente va a traer, en definitiva, en ese contexto, mucho más desempleo y mucho más bueno, empeoramiento de las condiciones, aún más empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Pero esto para el gobierno plantea, o sea, para el círculo rojo del capital, que es en definitiva acá el centro de la cuestión, es por qué los empresarios, si le ofrecen un ajuste, si Milei le ofrece un ajuste tan bueno, es decir, no solo hacerlos mierda a los trabajadores y expropiarlos y demás con con un nuevo plan Bonex o con una nueva hiperinflación o con una superdevaluación, ¿por qué si hacen eso y después le garantiza también una mayor explotación con una dolarización,
¿por qué no lo apoyan? ¿No? Al tipo. ¿Qué se esconde por detrás de eso? Y se esconde por detrás que hay una crisis, que generaría una crisis de gobernabilidad muy importante. Una cosa que el capitalismo, la burguesía a nivel internacional y a nivel nacional ha aprendido en los últimos años es que no le sirve tanto los gobiernos tipo Bolsonaro, tipo Macri, tipo, bueno, el resto de la ola derechista de América Latina, sino que sirven más por ahí gobiernos tipo Alberto Fernández, tipo Lula, que puedan garantizar cierta contención social. Es decir, hacer un ajuste, pero que no sea un ajuste desmedido para que no haya conflictividad y que no se pongan en cuestiones o que no se debata otra serie de cuestiones, ¿no? Dentro de la economía a nivel nacional, dentro de la política, dentro de la sociedad en general. Entonces, a esa crisis de gobernabilidad es lo que le temen un sector importante que viene haciendo mucho dinero actualmente. Entonces dice, bueno, ¿para qué vamos a romper el jueguito, no el juguete? ¿No? O sea, llevándolo al máximo. Bueno, entonces, en estos, o sea, aparte de que el planteo económico de Milei no tiene asidero, no tiene las propuestas, esto hay 5 planes que ninguno se entiende, no te lo pueden contar. Aparte de eso, que no tiene un correlato real y que hace aguas con las repreguntas en términos económicos, bueno, ¿qué harías con las élites? ¿Qué harías con esto? ¿Qué harías con cómo harías la organización con los depósitos de la gente? Bueno, aparte de eso, está todo el tema de la gobernabilidad. Además, las grandes empresas tienen como referencia a la crisis del 2001, para ver dónde apuntar. Exacto. En tanto a la inestabilidad económica. Exacto. Fue una gran inestabilidad general que llevó a consignas como que, por ejemplo, que se vayan todos. No pudo la burguesía reacomodarse en términos medios con 5 presidentes en una semana, por ejemplo. En Ecuador, me faltó decir esto, pero el tipo que dolarizó al poder duró 20 días. 20 días. O sea, dolarizó y en los 20 días había una marea popular que tuvo que echar del gobierno, que lo echó del gobierno. Entonces ese clima de inestabilidad política, justamente, bueno, al Círculo Rojo, a los grandes capitalistas de la Argentina, no le conviene. Entonces, justamente apuntan a que no se vuelva el nuevo 2001. Y aparte, vamos terminando, así ya dejamos un poco de espacio para las preguntas. Lo que digamos, esta imposibilidad de realizarlo, o sea, que se ve un poco que en el mediano plazo o en el corto plazo Milei no va a poder dolarizar justamente por esta falta de dólares. Entonces, lo que se ve es justamente que se va rodeando de tipos como Carlos Fernández, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, eran apellidos parecidos, que fueron los tipos con los que estuvo Cavallo en los 90. Bueno, siguen las indicaciones también del propio Cavallo. Entonces se piensa más en un régimen parecido, por ahí a más el 1 a 1, que a una dolarización lisa y llanamente. Entonces se empieza a rodear un poco de esos tipos y bueno, que si los entrevistan también todos piensan diferentes, como medio un quilombo todo eso, pero trae se rodeó de la vieja casta, si se quiere, económica y avanza hacia ese sentido. Entonces, en definitiva, esto es parecido a lo de, por ejemplo, Patricia Bullrich, ¿no? Que plantea esta economía bimonetaria, que haya ciertos contratos que estén en pesos, ciertos contratos que estén en dólares, y bueno, se avanza así hacia una dolarización. Es lo que plantea Bullrich, y en ese sentido como que confluyen, ¿no? En definitiva, probablemente, o por ahí lo que veamos en las primeras etapas del mandato, es que termine tomando un plan como el de Melconian, como el de la Fundación Mediterránea, que es justamente el plan más acabado que tiene la burguesía nacional para el conjunto de la Argentina, que es este plan de bimonetarización, que justamente también va a continuar con mayor inflación, con mayores devaluaciones y mayores, digamos, libertades, si se quiere, en términos económicos, que bueno, que en definitiva pueden llevarnos al comienzo del ciclo de los 90. El tema es que no hay joyas de la abuela que vender ahora, ya no queda unida.
no sé, bueno, queda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero está hecho pelota. Pero no quedan los 20.000 millones de dólares en empresas que había al principio de los 90. En eso tiene sentido el planteo de Ocampo, que es el planteo Manao, si se quiere, que dice que va, bueno, mediante bonos de la deuda, si quieren después podemos profundizar un poco esto, pero mediante bonos de la deuda que tiene, de letras intransferibles que tiene el Banco Central, bueno, va a poder eso hacer un fideicomiso en Estados Unidos y que no solo va a embarazar con eso, entonces va a poner el 50% de IPF, va a poner el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, va a poner las licitaciones del 5G en Argentina, bueno, más o menos que va a regalar, o sea, el planteo de regalar medio país para ver si consigue algunos dólares para dolarizar. Entonces, la posibilidad de montar un nuevo 90 es muy corta, ¿no? Es en tiempos, una nueva convertibilidad tiene mucha menos mecha, si se quiere, que en los 90. En los 90 había una cantidad de deuda que, si bien en su momento al inicio fue bastante impagable, bueno, que aumentó 3 veces. Desde 59.000 millones de dólares a 145.000 millones de dólares aumentó en los 90. Bueno, ahora tenemos 400 millones de dólares. Ya no podemos, el riesgo país está en 2.000 puntos, el resto del mundo no nos presta, básicamente, ¿no? Entonces tampoco hay posibilidad de tomar nueva deuda para poder sustentar justamente un esquema de valorización financiera y demás. Entonces, en definitiva, vemos que los planteos se van pareciendo entre los 3 candidatos que hoy gobiernan o que tienen la posibilidad de gobernar Argentina, ¿no? Porque vemos que tiene ciertas similitudes con el planteo de Patricia Bullrich, con esto de la parte bimonetaria, en definitiva como que tiene cierta conexión en ese sentido, y bueno, y la conexión con el planteo de Massa es un ajuste fiscal, ¿no? Que ahora tuvo el plan platita, el plan monedita, le digo yo, porque es muy poca la plata, pero que es una medida totalmente electoral, pero que plantea en un futuro continuar con el planteo del Fondo Monetario Internacional, que es el de más ajuste y un gasto fiscal, un recorte fiscal primario igual a 0. O sea, el financiero no, el pago de deuda puede continuar todo lo que quiera, pero los gastos sociales tienen que ser recortados. Entonces todos los 3 candidatos van hacia ese sentido. Entonces, el planteo de la burguesía a niveles generales para la Argentina es un planteo de ajuste, un planteo de tirar abajo aún más las condiciones de los trabajadores, tratar de hacerlo lo más contenido posible en cuanto a que no se arme quilombo, no se armen más protestas y demás, y buscando esa garantía, pero el planteo es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, justamente con esta charla un poco nosotros lo que queríamos buscar era generar un debate sobre estas políticas que han sido las que, si se quiere, han roto la polarización, ¿no? Milei ha roto la polarización, a cierto punto, y nosotros queríamos ir a discutir con esa gente que está harta de los últimos gobiernos para mostrarle que esto, el planteo de la dolarización, es algo repetido a lo largo de la historia, es algo que tuvo consecuencias desastrosas y que va por el camino que nos viene llevando, ¿no? Pero, bueno, un paso aún más de ajuste. Y entonces, en definitiva, nosotros con estas elecciones, que creemos que es una etapa importante de liberación política en Argentina, llamamos a hacer un voto hacia el frente de izquierda justamente para posicionarnos en contra, para ir armando un movimiento que esté en contra de estos avances del ajuste que se vienen y estos 3 planteos que tienen sus puntos en común, sus puntos por ahí un poquito más diferentes, pero cada vez se van pareciendo más en un sentido. Entonces, nuestra preocupación es esa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un movimiento popular que suelte esas banderas peronistas que las vienen llevando por el mal camino, que ya están soltando, pero que esa gente no tome la bandera de la ultraderecha, ¿no? En definitiva, ir a discutir con esa gente el plan más de dolarización que tiene Milei, en qué consiste generalmente eso, porque es puesto como fácil, ¿no? Es algo no solo difícil, sino que es muy costoso para los trabajadores y que sería un financiamiento en definitiva hacia los capitalistas.
Entonces, bueno, nada, un poco nuestra campaña va a ir en torno a eso las próximas semanas, en generar una difusión también en los lugares más empobrecidos del país, en las villas y demás, justamente tratando de charlar un poco con la gente esto de la dolarización, porque bueno, gente que cree que si ganas 100.000 pesos vas a ganar $100.000, ¿no? Con la dolarización, hay que contar que en definitiva no es así, y poder explicar eso es una de las campañas que nosotros queremos en el futuro. Así que bueno, ya hablé bastante. Bueno, muchas gracias. Bien, fantástico. Entonces hacemos rondas de feedback, comentarios y preguntas. Entonces, si alguien ya tiene una primera pregunta. Yo quiero hacer ahí por ahí un comentario. Fíjate que me pareció muy interesante por ahí todo el panorama que diste de los problemas de la dolarización, lo que podría pasar. Y justo pues platicando con diferentes tipos de personas, tanto de izquierda como de derecha, se dice que es prácticamente inviable como se plantea, al menos políticamente, esa idea de la dolarización. La verdad es que me gustó bastante tu charla, la plática y todo. Solamente hay un detallito que de repente no estoy del todo convencido. Es todos estos problemas que tú mencionabas, por ejemplo, que cae por ahí la línea de pobreza, que cae por ahí los sueldos en términos reales, porque decías que aunque aumenta en términos nominales, en términos reales no. Que todo este tipo de cosas se dieron a pesar de la dolarización, pero no por la dolarización. Digamos, no es que la dolarización te haga que después de 24 años sean más pobres, sino que más bien ese es el detalle, que lo que la gente cree que va a ser la panacea para salir de los problemas. Eso estoy completamente de acuerdo, que no va por ahí, pero tampoco creo que la dolarización a largo plazo o a mediano plazo sea lo que ocasione todos los problemas. Pero lo que sí es que es interesante este tipo de situaciones, que lo conozca toda la gente que a lo mejor no está tan relacionada con los temas económicos, que lo sepa, porque sí es cierto, la gente la que votó por mi ley, la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esto, piensa eso. Es justo lo que usted dijeron, que si tú ganas 100.000, ahora vas a ganar $100.000, y creo que es importante tocar todos estos temas porque es algo que tanto la gente, los expertos de izquierda, derecha, tú dices que platiqué hace poquito con Littman al respecto de este tema, y todos coinciden que es muy, muy complicado. Y nada más para cerrar ahí el comentario, prácticamente si se quiere hacer como se plantea, se tendría que hacer, como tú dices, igual una hiperinflación, o solicitar dólares para poderlo llevar a cabo, y si se quiere hacer el Fondo Monetario Internacional, pues buscar el superávit primario, recortar el gasto social y olvídate de los pobres. Todos los pobres van a ser todavía más pobres, y bueno, pero la verdad es que me gustó bastante todo lo que, creo que tocaste prácticamente todos los puntos. Bueno, gracias. Yo tengo una sobre el tema al momento de Ecuador dolarizar. O sea, ¿qué resultado dio en sus exportaciones? Porque yo mucho no sé si lo comentaste, pero no lo llegué a comprender del todo. Bueno, voy respondiendo. Para mí tienen una conexión. Bueno, primero lo de la derecha, me parece que nos faltó decir un comentario, esto que también la derecha está en desacuerdo. O sea, no solo por el tema de la gobernabilidad, sino por... se me fue el comentario. ¿Los ojeros? No. Bueno, se me fue. Voy con el otro, después lo retomo. No, el problema para mí tiene una relación, lo que ustedes decían, el comentario tuyo, los problemas que no tenía conexión la línea de la pobreza o el drama social con la dolarización. Hay toda una cuestión productiva por detrás, ¿no? Que me parece que es la que termina como consecuencia generando este tema de la pobreza. Porque con la dolarización vos estás obligado a acatar la política monetaria extranjera, ¿no? En definitiva. De Estados Unidos, en la cual no es como la Unión Europea, porque vos en la Unión Europea tenés una silla que podés comentar o al menos quejarte de algo, sino que tenés que acatarla sí o sí.
Entonces esa política justamente está atada a los intereses de Estados Unidos, no a los intereses tuyos, a la competitividad de Estados Unidos, no a la competitividad de un país, bueno, así hace un chiste bananero, ¿no? O como la Argentina, que también es una productividad mucho menor. Entonces vos tenés que acoplar a la productividad de Estados Unidos y eso te hace mierda en términos competitivos, en términos de costos. Entonces una forma de bajar los costos es por el tema salarial. Es ahí la flexibilización laboral que dice Diana Mondino viene ligada con eso. Entonces vos tenés que ofrecer para que haya algo de inversión y para que no se fuguen toda la plata, se terminen de fugar toda la plata, para que haya algo de producción, bueno, unos términos de explotación laboral que sean competitivos con el resto de los países vecinos. Entonces vos al estar dolarizado eso lo tenés que hacer en mayor cantidad, ¿no? Entonces por ahí viene la parte de competitividad que encima también te hace mierda, bueno, parte de la industria nacional, ¿no? Por, digamos, la parte se primariza la economía, se vuelca para un lado más, se desindustrializa, si se quiere, ¿no? Porque vos te vas a especializar justamente en petróleo, en los camarones, en la banana, bueno, justamente sería por ahí la soja, el litio y demás, que eso puede llegar a tener cierta tecnificación, pero que no da más puestos de trabajo, es al contrario, como que da cada vez menos, y entonces tiene esa conexión, si se quiere, ¿no? Entonces para mí sí hay una consecuencia de la dolarización, que es esta baja de las condiciones. O sea, por ahí no de manera directa, aunque inicialmente también, pero a lo largo del tiempo se puede ver esto, ¿no? En definitiva. O sea, no es casualidad que los dos procesos estos que vimos terminan siendo dos procesos en los que los trabajadores terminan viendo deterioradas aún más las condiciones laborales. O bueno, habría que hacer una relación un poco más, si se quiere, más precisa sobre eso. Pero me parece que están conectados. Y después, el tema de las exportaciones de Ecuador es esto de la primarización, ¿no? Es esto de las materias primas, que bueno, ya pasa en gran parte de Latinoamérica, pero que es una profundización de eso, y que bueno, que tiene el principal componente ahí de ventas hacia el petróleo hacia Estados Unidos, y que en los últimos, si uno ve el periodo más o menos, creo que también era del 2007 hasta la actualidad, lo que ha habido es una disminución de la producción del petróleo por sobre la economía. Si bien las exportaciones se mantienen o incrementan, todo lo que es el tratamiento del petróleo dentro del país disminuyó. Cada vez se exporta más el petróleo menos trabajado, ¿no? Que es la forma, digamos, más fácil, es decir, por ahí en otro país tienen la posibilidad de la industria para hacerlo. Bueno, en Ecuador eso se está dejando de hacer, entonces hay como cierto grado de exportar cada vez más el producto inicial, si se quiere, ¿no? Entonces, eso un poco con esas preguntas. O sea, las exportaciones han crecido en relación a, por ejemplo, el 99, 2000, pero justamente por este boom, en parte, por este boom, con cierto mantenimiento de los precios. Comparado con el 98 que había habido esta caída también. Entonces, un poco eso, preguntas. Igual están buenos. Y hay que explorar un poco más la relación, digamos, esto de la productividad. Bueno, yo lo quiero explorar un poco. Claro. Tengo una pregunta respecto de un elemento que mencionaste, cuando de hecho hiciste el balance, la experiencia y la convertibilidad, que como bien indicaste, no es una dolarización plena, en los términos en que lo plantea, por ejemplo, Campos, pero es la experiencia de mayor similitud que con los Estados Unidos. Decía entonces, como hiciste ese balance, mencionás que uno no puede vivir de prestado, uno no puede vivir después de haber vendido la casa y el auto más de 2 o 3 años. La institución ahora, por lo tanto, es mucho más desesperada, no hay tantas joyas de abuela para vender, lo que busca vender Milei o Campo es la última joya más o menos suya que ha quedado en el sótano. Entonces a mí me llama la atención lo siguiente, entiendo que en este modelo sería necesario un endeudamiento incluso para garantizar el encaje bancario. Hay algunos economistas del equipo de Milei que plantean en esos términos
el endeudamiento va a servir incluso para algo tan básico como el encaje bancario. Me gustaría preguntarte qué consecuencias ves en ese sentido para el sistema bancario argentino. ¿Cómo es que se analiza la posibilidad o no de una corrida bancaria, etcétera, tomando en cuenta que ha sido una situación mucho más desesperante que en los años 90? Sí. Mira, o sea, en cuanto a una corrida en pesos en la economía hay. O sea, eso es como algo que sobra, ¿no? Sobrepoblación de torneos. Sí, exacto. El tema es el tema de los dólares, ¿no? Porque justamente el gobierno está metiendo mano en los depósitos bancarios, bueno, que está habiendo retiros de depósitos en dólares, pero todavía no llegan a tener la magnitud, es decir, más o menos de 10.000 millones de dólares que hay de depósitos bancarios. Actualmente bajaron en estos últimos años 1.000 millones, una cosa así, o sea, es bastante, pero todavía no se experimenta una corrida. Y en términos de endeudarse para saldar eso, es la política que buscan los economistas de Milei. Ahí le hacía la pregunta, me parece que es, ¿cómo se llama Fantino? Le hacía la pregunta a Milei, diciendo, Milei estaba ahí con el celular y le preguntaba, che, pero vos los dólares los tenés para dolarizar. Sí, no sé, acá tengo un mensaje súper secreto de no sé quién que me prueba todo que dolariza. O sea, necesitan una gran cantidad de dinero que se monta sobre esta base de expectativas, de las buenas expectativas, de los, ¿cómo se llama?, de los brotes verdes que decía Macri en su momento, ¿no? Que cuando él estuviera en el gobierno iba, en definitiva, a llover los brotes verdes en el segundo semestre. Eso nunca pasó, que era la entrada masiva de dólares que todos los empresarios argentinos tienen en el exterior, para hacer una inversión productiva en el país y demás, ¿no? Como esa es la tesis también de Milei. Y eso pasa que no es así, porque es justamente guita saqueada, ¿no? En definitiva, que sale del país y que es de los grandes empresarios, y que bueno, que por ahí viene algo en su momento a la Argentina, pero sobre la base de comprar algo a precios rematados, ¿no? Solo para eso. Pero indudablemente, o sea, no es algo en lo que se pueda confiar, no es algo en lo que tenga asidero, y que bueno, que nada, en definitiva tomar más deuda es una mayor concesión hacia los acreedores internacionales, el Fondo Monetario, y es una política, la de dolarización, que profundiza el colonialismo en Argentina, ¿no? Vamos a estar más atados a Estados Unidos, más atados al Fondo Monetario, si nos dan la aprobación, porque también se necesita la aprobación de Estados Unidos. Ha hecho Milei una gira por Estados Unidos en la cual se comenta que el mensaje de dolarización no nos aprueba, ¿no? Estados Unidos, y ellos tienen que ser los que en definitiva den los dólares para dolarizar o aprueben la dolarización. El Fondo Monetario es el que gobierna Argentina. Ellos todavía no han en definitiva dado la aprobación o el visto bueno de eso. Así que nada, eso respecto a la deuda. Dos preguntas. La primera, escuché a un libertario de segunda línea, tercera línea, decir que iban a poder conseguir más votos en el Senado, porque los gobernadores han comido realizar a los que tienen litio, a los que tienen gas, etc. Quería saber mejor eso, qué onda, si por que Argentina es más fácil o como qué es lo que lo beneficia a los gobernadores que tienen eléctricas. Y después, por otro lado, preguntar si nos afectaría y cómo la suba de tasas que está haciendo la Fed, por ejemplo, en caso de utilizar. Sí, no, pero eso último es tremendo porque, o sea, la Fed está en una política de suba de tasas de interés. O sea, eso lleva a que los dólares del resto del mundo que están en diferentes inversiones busquen ir o vayan, digamos, los capitalistas, los muevan hacia Estados Unidos a garantizar una rentabilidad en dólares que está asegurada por la Reserva Federal, que son los que imprimen los dólares, básicamente. Entonces está garantizado que van a pagar una tasa de interés del 5%, que es lo que está ahora. Entonces eso provoca una salida de capitales. ¿Por qué vendrían capitales a Argentina si no fuera por una tasa concesivamente mucho más alta, ¿no? Entonces ahí tenés un nuevo carry trade que tenés en el medio que se generaría justamente para
ver si entra algún dólar del resto del mundo que está en un proceso de salida, ¿no? De capitales, que eso, bueno, justamente tienen también sus crisis en Latinoamérica por los ajustes y demás. Entonces, nada, el impacto también de las subas de la tasa de interés, bueno, te lleva a vos a estar mucho más costoso, como habíamos dicho antes, en términos de competitividad. Y bueno, y si hacen una devaluación, o sea, vos con tus principales socios comerciales son el resto de Latinoamérica, o sea, también China, Estados Unidos e India, pero el resto de Latinoamérica es un competidor directo en un cierto punto, con Brasil particularmente, que si ellos hacen una devaluación, por ejemplo, perdés una competitividad enorme y tenés ahí un salto importante. Y después con lo de los gobernadores, está el tema de, o sea, quienes estarían protegidos frente a una dolarización, son los que exportan, ¿no? A cierto punto mantienen su nivel de ingreso, porque ellos cobran en dólares, y bueno, y ven afectados sus costos, un poco en dólares, ¿no? Pero sí, ellos son los que, no sé si menos tendrían problemas o estarían de acuerdo. Yo no creo que estén de acuerdo por todo esto de los pasivos de las provincias también, por todo el tema de las deudas. O sea, primero tiene que haber una licuación ahí, está el tema de la gobernabilidad por detrás, para mí que es el gran problema que ven los capitalistas en apoyar esto y también los gobernadores. Pero bueno, sí, tendrían ahí como la posibilidad del salvataje del litio, de la cordillera, y bueno, y los productores agropecuarios, además de las exportaciones agropecuarias y demás. Como que esa parte no le dolería tanto, en cierto punto, dolarizar, y verían con algo positivo el tema de que, bueno, vamos a hacer un ajuste aún mayor, vamos a tener trabajadores más baratos, y bueno, nada, eso. Pero en términos de costos, por ahí las empresas tienen costos, o sea, ya tienen un poco de costos dolarizados, sería también aumentar esos costos dolarizados, entonces por ahí verían un poco el detrimento ahí. Entonces, yo no creo que haya un apoyo de parte de los gobernadores. Sí siento que los sectores exportadores son los que tienen más la de defensa, si se quiere, frente a la dolarización. Claro, defensa sí, pero ni pro tienen. Esto de que pueden tener trabajadores aún más baratos, y que justamente se va a financiar mucho más, va a haber mucha más libertad y mucho menos impuestos, si se quiere, mucha más posibilidad de inversiones de empresas extranjeras en la provincia. Entonces, bueno, esto el quilombo que pasa ahora en Jujuy, en Salta, con el tema del litio, bueno, van a poder tener mucha más, si se quiere, vía para llevarlo adelante, porque a las empresas extranjeras les convendría siempre que genere esta competitividad de los salarios, ajuste zarpado. Entonces, para mí no está del todo claro, o sea, ganadores y vencedores. Sí, los ganadores serían los que puedan licuar sus deudas y se puedan beneficiar mucho del plan Ponex y de la devaluación y la hiperinflación, ¿no? Para mí ahí está la gran victoria de un sector, y después el resto de los años es la posibilidad de tener exportaciones y productos importados también, y poder tener cierta cosa con eso, ¿no? Poder meterle bastante guita con eso. En términos de gobernabilidad, de todas formas también Javier Milei, en relación con los gobernadores, suele hacer referencia a una carta de tipo más hostil, a una negociación mucho más violenta, utilizando como extorsión la coparticipación federal. Sí, de hecho es, O sea, la forma de ajuste. Lo que suele decir frente a los medios a veces, incluso en privado, es que más que tener expectativas de un apoyo por la positiva, es algún tipo de extorsión para conseguir esa alianza política. Claro. Sí, y encima también, o sea, sí está en esto de los fondos, que es claramente el garrote que viene, ¿no? Pero nada más que agregar eso. ¿Qué salida tenemos nosotros? Y una salida de los trabajadores, ¿no? No, salida es luchar, básicamente, ¿no? Porque los planteos que se presentan como soluciones son de más ajuste, ¿no? Básicamente. Entonces, en la medida de que no tengamos
un sector, la nacionalización de la banca, creo que o sea, parte por esas medidas, ¿no? Parte del planteo del Frente de Izquierda, del Partido Obrero en particular, es la nacionalización de la banca, del comercio exterior, justamente para evitar todas estas consecuencias que vemos de la fuga de capitales, la continuación de la inflación, todo el choreo que se pueden hacer los bancos, como pasó en Ecuador, como pasó acá con todo el drama de la deuda en los 90, y que tiene por detrás todo eso, la posibilidad de que los trabajadores podamos tomar sobre nuestras manos la política económica, monetaria. O sea, tampoco es para defender el peso esta charla, porque con el peso nos están haciendo mierda, sino que en definitiva lo que tenemos que cambiar más que de moneda es de la clase social que tiene o que está al frente de la política económica, ¿no? También yo creo que en esto de las medidas que van saliendo, cuando pasa una hiperinflación, después que se toma una medida de cabotaje que es esto del plan Bonex, que se toma otra medida de cabotaje que es la convertibilidad o la dolarización, muestra una anarquía, si se quiere, productiva por parte del capitalismo que no tiene una vía, no tiene una salida a mediano plazo ni a largo plazo, y bueno, que cada vez dinamita más la del corto. Entonces, la posibilidad de centralizar la economía para producir racionalmente y llevar adelante una producción que pueda no solo industrializar el país y desarrollarlo y demás, tiene que ir atado de cierta planificación económica que, bueno, que en los lugares donde se ha implementado, en Rusia, bueno, hasta el propio China tenía cierta centralización económica, que eso fue lo que le permite despegar también como la potencia que es ahora. Bueno, esa parte de centralidad es importantísima y no puede ir sino de la mano del control del ahorro nacional, que es esto de la nacionalización de la banca, para que la banca privada no haga más negociados. Y bueno, y la parte del comercio exterior, que justamente busca retener toda la parte del ahorro nacional también, de las exportaciones, y garantizarla con la importación de determinados productos que nos puedan servir para desarrollarnos o que tengan un sentido y no fundamenten ese curvo. Entonces, bueno, un poco el planteo económico del Partido Obrero y del Frente de Izquierda va por ese lado. Pero bueno, en lo inmediato es justamente organizarnos con propuestas también económicas, pero en las calles y los movimientos para enfrentar esta política que se viene de ajuste, porque si no la enfrentamos en las calles, en definitiva, la pueden implementar tranquilamente, y que justamente lo que lo frenan son las rebeliones populares. Tiene que haber un cambio en la base para que cambie la superestructura. Exacto. Así prácticamente. Exacto. Entonces, bueno, es profundizar eso, ¿no? Es continuar con ese camino de lucha y que, bueno, cuanto antes lo frenemos mejor. Entonces, justamente estamos tratando de organizarnos, o sea, y el voto del Frente de Izquierda, por eso, si bien se quiere, no es competitivo a nivel del próximo presidente, bueno, es una forma de decir, bueno, yo no estoy con esta política de ajuste, pero también quiero una fuerza de trabajadores que se enfrente al ajuste que se viene. Entonces, por eso también lo defendemos y llamamos a votar al Frente de Izquierda en estas elecciones. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo nos fue el Frente de Izquierda? Bueno, es algo curioso, nosotros tenemos una balanza propio, ¿no? Que creemos que no nos fue bien. En parte porque hubo una ruptura también de esta polarización, y el 30% de esa polarización eligió un camino que, bueno, que nosotros no creemos es el correcto. Entonces, justamente queremos ir a hablarle a esa gente que ya está harta de este gobierno, está harta Juntos por el Cambio, para mostrarle que, bueno, que es repetitivo, más de lo mismo de lo anterior, lo de Milei, y bueno, y que queremos un poco, bueno, que esa ruptura se transforme en lucha por los salarios, por tus condiciones de vida, básicamente, ¿no? Entonces, está esa parte, y bueno, nosotros justamente queremos salir a dar la lucha hoy en día para cambiar eso, y por eso también la charla de dolarización y esta actividad que planteamos, ¿no? De ir a los barrios hacia a poder comentar un poco de qué se trata lo que plantea él y proponer una salida diferente. Entonces eso, o sea, somos muy críticos de la elección que tuvimos, que ha sido atravesada por un montón de factores, pero también estamos con las convicciones de saber que lo que se viene es algo peor, y bueno, que tenemos que salir a enfrentarlo porque, bueno, o sea, vienen a rompernos la cabeza, básicamente, ¿no?
es un balance muy potente, porque hay un sector de la izquierda que sobre la base de una expectativa de tipo electoral, quiere decir que la resolución de la crisis en última instancia pueda pasar por un método de tipo electoral, insiste en realizar un balance positivo de la intervención del frente de izquierda. ¿Querés desarrollar un poco? En la charla de usted. Sí, insiste en eso, en ese sentido, piensa, o sea, comparativamente hace un salto, digamos, a la elección del 2019, dice, bueno, más o menos tuvimos el mismo porcentaje, ¿no? En cantidad de votos, 2 y pico por ciento, 2,6%, y caracteriza que es una buena elección. Nosotros no caracterizamos que es una buena elección sobre la base de esta, ¿no? Que hubo una ruptura de esta polarización que había en la economía, en la política, y que bueno, que esa ruptura, ese hartazgo, esa bronca no fue hacia la izquierda, sino que fue hacia la derecha. Entonces, justamente sobre esa base nosotros creemos que es una mala elección, y que bueno, que estamos cada vez peor básicamente y queremos romper las cadenas que nos atan, bueno, con este sistema en particular, pero también con bueno, todo lo que nos contiene, que son las burocracias sindicales, y por eso la necesidad también de retomar nuestros sindicatos o nuestras organizaciones estudiantiles. Por eso también damos la pelea acá en Económicas, porque queremos justamente dar la lucha para recuperar los sindicatos y los centros de estudiantes, justamente para ponerlos al servicio y en defensa de la educación pública, que también va a sufrir ahora un gran ajuste al menos, y una privatización tal vez. Como Massa, que le dio el ajuste a la universidad. Exacto. Como el ajuste que estamos sufriendo ahora, se puede llegar a empeorar. ¿De 2 millones de pesos? Sí. Un ajuste profundísimo que hay colegios en donde hay más ratas que estudiantes, más o menos. Claro, la abogacía se inunda, que estamos en una situación tan deplorable de la educación pública que bueno. Sí. Estamos en una situación tan deplorable y encima se busca un ajuste aún mayor cualquiera de los 3 candidatos, ¿no? Entonces justamente queremos salir a... ¿Y por qué en el debate presidencial se dijo que la izquierda la acompaña el kirchnerismo? Bueno, eso es justamente también un debate que tenemos con los compañeros del PTS dentro del Frente de Izquierda, y que nosotros caracterizamos que en parte la elección del Frente de Izquierda fue mala, pero en parte, o sea, en parte dije todo el resto, en parte también fue mala, porque creemos que hay un sector de la izquierda que busca plegarse, busca coquetear en cierto punto con el kirchnerismo, ¿no? Busca tener ciertas posiciones que están ahí cercanas, que son Bregman y El Caño. Entonces, por eso en estas elecciones nosotros fuimos a unas internas, para mostrar, para tratar de exhibir al Partido Obrero y al Frente de Izquierda en general como una oposición bien tajante con el gobierno de Massa, que es un gobierno que nos ajusta, que está con el Fondo Monetario, que bueno, que ajustó a los jubilados más que el gobierno macrista, que hizo una reforma jubilatoria, bueno, que ahora estamos en una situación... Bueno, hablando de jubilados, venía mejor con Macri que con el actual gobierno. Sí, venía mal con Macri, con un ajuste en términos nominales en su momento, con una reforma jubilatoria que fue desastrosa, y justamente en el marco, con un gran engaño del propio gobierno del Frente de Todos, en el medio que trataba el aborto, al mismo tiempo trataba una reforma jubilatoria que era, bueno, asesina a tiempos contrarios, digamos. Mientras se votaban diputados el aborto, en el Senado se votaba un zarpazo a los jubilados que era peor que el macrista, ¿no? Que reformaba parte. La medida de Alberto de por decreto sacaba como la jubilatoria. Sí. Y después, bueno, en el único momento en el cual ese cálculo que había impuesto Macri como zanahoria por imponer el saqueo general, bueno, el único momento en el cual ese cálculo, según la expresión, podía haber sido beneficioso para los jubilados, el gobierno del Frente de Todos lo suprime. Exacto. Claro, porque post pandemia fue eso. Post pandemia. El aborto se trató en diciembre del 2020. Porque pasaba que... El decreto fue sí, el decreto fue antes. Pero la reforma jubilatoria se trata justo para evitar eso. Porque la inflación de Macri había sido el 50%. Y con la pandemia
había bajado la inflación al 20%. Entonces la actualización de las jubilaciones, como era rezagada, la inflación rezagada, les iba a dar un beneficio, ¿no? Entonces, para evitar eso, los tipos hicieron la reforma jubilatoria. Ya son las 9. Sí. Creo que te vamos a matar si te exigimos media hora más. Sí. Yo tengo una pregunta, pero podemos dejar el último disparo a merced del pelotón de fusilamiento que tenemos acá enfrente. Si nadie presenta las armas. Bien. ¿Qué hacemos con los ahorros para sufrir lo menos posible las complicaciones que van a venir? CDA, actualización negociable, plazo fijo, ¿no? Porque Acá el pedido de inversión. Sí. Cobra acá el colega. No. Y bueno, o sea, lo que se viene ahora es más inflación, seguro. Entonces, está proyectado, por ejemplo, para el mes que viene una inflación del 11%, ¿no? El relevamiento de expectativa del mercado dice un 15% para fin de año. Entonces, sí o sí, digamos, la tasa que está ofreciendo el gobierno no es, queda corta, el 10% queda corta. Como 700% de inflación tenemos, ¿no? 2019 hasta 2023 como 700%. Y no sé, sí. Bueno, 4 años tal. Puede ser. Bueno, entonces la tasa de interés no sirve, o sea, tenés que comprarte algo pegado a la inflación, ¿no? Como tienen los bancos, justamente, que no son ninguno boludo. Y entonces, nada, puedes tener eso, puedes, si querés CDA, que está plegado al dólar contado con liquidación, también, pero bueno, después, lo que se viene sí o sí, después del 22 de octubre es una devaluación. El gobierno había dicho que, o sea, cuando devaluó el 22%, lo llevó a 350 al dólar, y dijo, bueno, este dólar queda fijo hasta el 22 de octubre. O sea, cantadísimo que después del 22 de octubre hay una devaluación. O antes puede llegar a haber una devaluación también. O sea, la base es que no queda un dólar de reservas, el gobierno continúa, bueno, ahí con la fuga, el pago todo cash al Fondo Monetario. Entonces, bueno, esa puede llegar a haber una devaluación incluso antes, ¿no? Entonces, nada, la devaluación también va a venir, que hace en pesos es. Entonces, la opción de CDRs por lo menos te cubre frente al salto ese. El tema es, bueno, después si unifican el tipo de cambio o qué, ¿no? A mí lo que me preocupa es que va a haber una complicación segura, o sea, tener liquidez, o sea, no quedar encajado con un Bonex, Claro. que creo que los dólares de la casa de ahorro, o sea, evitar eso, o sea, se me hace que hay que evitar el dinero ocioso lo más posible. Sí. Y bueno, o sea, los bonos de los bancos no nos van a tocar, eso seguro, ¿no? Pero sí, qué sé yo, la verdad que también estuvo tan cambiante, hay algunos que compraron una L30, no sé si viste hace poco, que bueno, que se hicieron una cantidadita, no sé, subió el 200%, una cosa así, se hicieron en 3 meses. Sí, después se derrumba. Después ahora se derrumbó, pero tengo un amigo que justo salió y... Ese juego de la silla tiene que salir antes de que se Es así, es así. Bueno, después vi hoy mandé al grupo que tenemos ahí de Neo Core que estos NFT perdieron un 75% del valor. Pero eso ya El 95% de los NFT valen menos de $1. Eso no está. Claro, Neymar, que había comprado eso, se quiere matar. Bueno, eso ya era bastante. Sí, había que. Sí, No le hacía falta Previsible. No hacía falta ser Bianchi, el rey de la macro, para hacer el mensaje.